Hola, bienvenidos al episodio 179 de Encoders. Hoy vamos a hablar sobre Terraform, una herramienta de infraestructura como código que permite estandarizar cómo se crean los ambientes en una nube, por ejemplo, o en alguna otra plataforma. ¿Algo que agregar o Oh, alguna duda? Mati, no, Chris. yo no cacho qué es Terraform, ¿qué es? Me quedé colgado. Es una herramienta, bueno, voy a hablar más al respecto después cuando empecemos, pero en resumen es infraestructura como código. Escribes un código y cuando se ¿Ya? ejecuta de alguna manera, creas elementos en una nube, por ejemplo, en AWS, GCP, etcétera. Ya, creo que voy a tener que estar bien atento porque todavía no entiendo bien qué es. Hoy vamos a hablar de Terraform, que estaba diciendo que era una herramienta para hacer infraestructura como código. Expliquemos primero qué es eso. Ya. No, En una nube cualquiera, AWS, Pio cualquiera, tenemos componentes, tenemos máquinas virtuales, tenemos conexiones. Todas estas máquinas virtuales viven dentro de alguna, entre comillas, caja, alguna zona en la que pueden operar seguramente de forma aislada, como una VPC. VPC, Virtual Private Cloud, es una nube privada en donde estos computadores se pueden conectar. Esta nube privada, esta VPC, tiene conexiones afuera a internet, tiene protocolos que bloquean la conexión, que permiten conectarse a algo, tienen una whitelist, tienen muchos elementos. Hay mucha infraestructura dentro de cualquier nube. Y dependiendo de qué es lo que uno quiere hacer, uno va a ocupar unos elementos u otros. Setear todo eso a mano se puede y no es tan complejo si uno va paso a paso. Pero ¿qué pasa si es que quieres reproducir algo? ¿Qué pasa si hiciste todo el setup a mano y quieres hacerlo de nuevo? Vas a tener que documentar eso. Vas a tener que escribir quizás en algún Markdown por ahí o en alguna otra parte cuáles fueron los pasos que hiciste. Y seguir esos pasos y esperar que la persona que haya escrito esa documentación, y quizás fuiste tú hace algunos meses u otra persona, esperar que no se le haya pasado ningún detalle. Y eso es muy propenso a error. Es muy probable que uno se vaya a equivocar de alguna manera al hacer eso. Para evitar ese problema, podemos aprovechar lo que ya hacemos con código. Podemos tener un script que puede ser, por ejemplo, un .sh, un archivo que se ejecuta por línea de comando, por batch. O si están en Windows, un archivo de PowerShell o lo que sea. En general, yo recomiendo usar los .sh porque son más globales, sirven en todos los sistemas operativos con la terminal adecuada. En este .sh podemos definir algunas variables que vamos a usar. Luego podemos definir algunos ciclos for, podemos definir if, podemos definir muchas cosas. Esto es un archivo reproducible. Si queremos hacer algún setup de alguna herramienta, podemos usar ese .sh y va a correr los comandos en el mismo orden. Esto no nos sirve para infraestructura, nos sirve para un código, nos sirve para productivizar un modelo, por ejemplo, para tomar partes de nuestro proceso, partes que pueden estar en un script y después esto va a un script R o lo que sea, y después esto va a otro script y tenemos outputs y podemos hacer una cadena de scripts para formar nuestro pipeline. Todo esto lo podemos llamar con un .sh y podemos automatizar ese tipo de cosas y eso va a ser reproducible. Bueno, hasta cierto punto. Hay que ver que el ambiente virtual esté bien seteado, poner esto en un Docker, que todo eso ya lo hemos hablado en el canal en otros episodios. No nos vamos a centrar en eso hoy. Pero esta idea de tener un código que uno pueda ejecutar y obtener el mismo resultado que uno obtuvo antes, eso es una idea buena que ojalá pudiésemos tener. Y que tenemos, pero ya vamos a ver cómo se hace. Otra gracia de tenerlo en un código es que podemos traquear cambios. Teníamos este .sh y ahora tenemos este .sh versión 2. En el fondo es
otro commit en un repositorio. Hacemos hacemos control de cambios usando Git o usando cualquier otra herramienta de control de cambios de código, Mercurial, SVN o el que prefieran. El estándar típico es usar Git. Hasta aquí, ¿alguna duda? Todo esto no tiene que ver con Terraform, es la previa. Yo hasta ahí no tengo duda, pero te iba a preguntar justo lo mismo. Hasta aquí voy bien. Veo que hay una pregunta, bueno, un comentario. Vic dice, ¿te equivocas? No se documenta en un Markdown, se documenta en un Word. No, por favor. Yo opino que lo mejor es documentarlo en un Markdown porque, de nuevo, puedes aprovechar Git. Puedes aprovechar lo que ya tienes. Y para verlo es súper fácil renderear un Markdown. Si quieres que sea una documentación que gente no técnica vea, quizás no, está bien usar un Word o algo así. Pero si es algo técnico, yo opino que en un Markdown usando Git es mucho mejor, mucho más fácil de traquear y fácil de entender cuáles fueron todos los cambios. Sin tener que hacer un log de cambios, por ejemplo. Uno podría tener al final del archivo una sección de cambios importantes. Y ahí uno pone qué cambios se fueron haciendo en el archivo. Usando Git no es necesario tener esa sección. Te facilita muchas cosas. Sí, sé que está bromeando Vic, pero tu comentario tiene un punto. Hay veces en las que sí puede ser mejor usar Word para este tipo de cosas. A mí no me gusta, yo no lo ocuparía para nada para este tipo de cosas, pero para otro tipo de documentaciones puede que sí, dependiendo del público objetivo. Y es terrible ver esas cosas. ¿Alguna otra duda o comentario? No. Nosotros durante mucho tiempo, y bueno, en Entel todavía, ocupábamos Confluence y funcionaba bastante bien. La verdad, creo que en Markdown es mejor, me gusta más. Pero hay herramientas que están hechas para documentar cosas que funcionan bien. Notion también. Todo lo que tiene que ver con código yo prefiero hacerlo en un README. Digamos. Todo esto es para reproducir algún código y poder traquearlo. Ahora eso mismo lo quisiésemos hacer con infraestructura. Tenemos algún script.algo que va a tener instrucciones sobre qué cosas hay que hacer en la infraestructura. Esto, como es un código, también lo podemos guardar con Git y tener distintas versiones. Hay dos enfoques que podríamos ocupar aquí. Podríamos tomar un estado inicial, ver en dónde estamos en nuestra arquitectura y ver a dónde queremos llegar. Start y end, un punto inicial y un punto final. O podríamos simplemente tener una serie de instrucciones que queremos hacer y las aplicamos, independiente de en qué estado estemos. Este primer caso se llama infraestructura como código declarativa. Y el segundo es imperativa. La imperativa te dice qué hacer. Por ejemplo, tienes un script que dice crea una instancia en S2, crea una máquina virtual. Si ya tenías una máquina virtual creada, en el modelo imperativo vas a crear la máquina virtual de nuevo cuando ejecutes ese comando. Mientras que en la declarativa tú no le dices a la infraestructura o al código qué es lo que tiene que hacer. Solamente le dices a dónde tiene que llegar. Le dices cuál es el punto final, cuál es tu objetivo. Y por sí solo, el sistema determina qué es lo que tiene que hacer para llegar a ese objetivo. ¿Alguna duda con la diferencia entre declarativa e imperativa? No, todo claro. Ya. Y... ¿Qué? No, dale nomás. Después interrumpo. Ya. Terraform, le voy a llamar TF, abreviado. Terraform funciona de forma declarativa. Es decir, tomamos un estado inicial, un start, y queremos llegar a este estado final. Lo que vamos a tener en nuestro archivo es este estado final. Y a este le vamos a llamar un archivo .tf.
no es... todo esto es un estándar. Los archivos pueden tener cualquier extensión y si los referenciamos bien va a funcionar igual. Pero el estándar es llamarle .tf. Ese es el estándar de los archivos de Terraform. Y Terraform es una herramienta creada por una compañía llamada HashiCorp, que crearon un HashiCorp Language que usan para Terraform. Y aquí es donde uno define qué queremos, qué elemento queremos crear, con qué características. Después otro elemento con estas características. Y vamos definiendo una serie de elementos. Todo para definir el objetivo final. Mati, ¿con esto te queda más clara la idea de No todavía. infraestructura como código? ¿Qué dudas tienes hasta ahora? Como perdió, como en el concepto en sí. ¿Qué es Ok. infraestructura como código? Tienes un código que de alguna manera se ejecuta y manda señales a una nube, por ejemplo, en donde tienes infraestructura, para crear o destruir infraestructura. Con infraestructura me refiero a cualquier cosa que tengas que crear, que sea hardware. Ya, a ver, trata de, porque todavía no lo aterrizo a algo, como ya, supongamos, para mí, yo qué pienso en infraestructura, los Ujú. S2 de AWS, Sí. que son las máquinas, Sí, Athena, S3, más servicios, sí. no sé, El servicio Lambda, en general, claro. ya, entonces tú me decís que yo hago código para destruir esas cosas o Para hacer crear, modificación. destruir, modificar, pero todo apuntado a estos servicios. No para modificar necesariamente lo que está dentro de la máquina virtual. No necesariamente para instalar una nueva versión de Python, por ejemplo, en tu máquina virtual. No, podrías hacerlo, pero hay otras herramientas que te sirven para meterte a una cierta cantidad de máquinas virtuales y hacer cambios en masa. Por ejemplo, Ansible te sirve para eso. Eso es distinto. En infraestructura como código, bueno, y también eso es infraestructura como código, pero en este tipo de infraestructura como código, en Terraform, creamos, modificamos y destruimos servicios o elementos que uno podría ver como hardware. Yo tengo un ejemplo. Yo lo que hice hace tiempo era Ya, bueno. desplegar páginas web con Terraform. Lo que hacía era configurar aquí un servidor. Yo quiero un servidor con una GPU, o sea, con una CPU, 1 GB de RAM. Y necesito definir el network, el dominio de la página web, como encoder.cl. Defino el servidor, defino bueno, principalmente eran esos dos servicios para crearlo. Puede crear algo relacionado a Docker también. Entonces yo apretaba play y se crean esos recursos en la nube. Se creaba la instancia que necesitaba, se configuraba el dominio. Y luego, como era una prueba, podría poner destruir. Entonces automáticamente me destruye todo lo que he creado. Y luego puedo volverlo a crear nuevamente. Entonces es un proceso para diseñar una arquitectura en la nube para un proyecto y destruirlo. Entonces puedes configurar los distintos servicios, roles, usuarios, lambdas, Docker. Pero no entiendo ya, entiendo creo eso. Todavía no ¿Ya? entiendo la diferencia sustancial entre eso y lo que tú decías del otro, de Lance. ¿Qué gracia tenía Lance? Yo también tengo un ejemplo de eso, ya porque yo desplegaba ¿ya? Luego yo tenía que hacer configuraciones en ese servidor. Yo puedo desplegar una S2 y tener un script de configuración, como lanzar la S2 y en Terraform pasarle un script de que configure como, oye, instalarme Python, ¿ya? Y ¿Ya? eso lo va a ejecutar Terraform, o sea, lo ejecuta la nube finalmente. Pero con Ansible yo me puedo conectar a esa instancia y ejecutar líneas de comando. Ya, por ejemplo, cada día tengo que hacer un sudo update. Igual podría, por ejemplo, hacerlo con cron. Pero con Ansible puedo como ejecutar el update o cambiar un parámetro de forma con código. Entonces yo ¿Ya? qué hacía era descargar WordPress y actualizarlo y configurar los plugins y hacer N cosas que eran pasos manuales que tenía que hacer. Y eso actúa dentro del servidor ya creado. Ansible no me va a desplegar un servidor. Yo le tengo que definir a qué servidor se va a conectar y los comandos a ejecutar. ¿Ya? Creo que voy Sí. entendiendo.
Pero Mira, ya, entonces, ¿cómo se mete Terraform? son dos cosas distintas que se complementan. Tú primero tienes que crear tu infraestructura. Primero tienes que crear tus servidores, por ejemplo. Ya. Ahí puedes usar Terraform para crear en este dibujo, creas O 3 máquinas la versión que virtuales. mostraste con mi SH random, ¿cierto? O podría usarlo con mi SH que mostraste antes. Sí, no. pero ese SSH tiene que tener cosas muy particulares, por ejemplo, tiene que llamar a Terraform o cosas así. No un SSH cualquiera. Porque en general el .sh va a ejecutar código en tu computador. Y eso depende de lo que quieras hacer, puede que cree infraestructura o puede que no. Terraform es algo que podrías poner en ese .sh para crear infraestructura. Y después de ese comando de Terraform, puedes poner un comando de Ansible para configurar esa infraestructura que ya creaste para hacer updates, por ejemplo, updates de seguridad que tienes que mandar a todas tus máquinas. En vez de hacerlo a mano, una a una, metiéndote a una y haciendo el update, metiéndote a otra y así, lo haces con un comando de Ansible que manda el comando a todas las máquinas a las que tienes que mandar a ejecutar eso. Ya. Entonces Ansible te sirve para configurar servicios o máquinas que ya están creadas. Terraform te sirve para crear esas máquinas de cero con alguna configuración. Puede ser la configuración por defecto o puede ser con alguna configuración especial. Y para destruirlas. Si tú modificas algo con Terraform, vas a destruirlo y crearlo de nuevo. O, bueno, depende del caso, pero podrías hacer eso. O podrías cambiar características de la máquina bien globales, como un tag. Agregarle un tag a esa máquina. Pero si tratas de, con Terraform, hacer updates, tendrías que crear la máquina de cero de nuevo. Sí, como que tendrías que crear la máquina de cero de nuevo. Y eso significa que lo que habías trabajado en esa máquina se pierde. Entonces ahí es mejor usar Ansible para no borrar todo lo que está en la máquina, para no partir de cero, no crear la infraestructura nueva de cero con la nueva actualización, sino que solamente cambiar lo que necesitas. Son objetivos distintos. Ambos son herramientas para usar infraestructura como código, ambos son scripts que tú ejecutas y hacen algo, pero son complementarios, son para objetivos distintos. Ya continúa. Dale. ¿Ya? ¿Te queda claro? Todavía no del todo, porque ¿Ya? como que me cuesta, como no cacho nada de esto, me cuesta Ya. como aterrizarlo como a un ejemplo, ¿cachai? Voy a ir a AWS. Aquí estamos en AWS en S2, el servicio para crear máquinas virtuales. Voy a ir a lanzar una instancia. Aquí puedo ponerle varios detalles. Voy a ponerle cosas bien por defecto y veamos si es que tengo permisos para crearla acá. Lanzar instancia. Sí, todo por defecto. Wait. Notamos que no seleccionaste par de llaves. Crear un nuevo par de llaves. Y le voy a llamar test. Llaves test. Tipo de llave, ok, un punto P, listo. Ok, aquí está el problema de los permisos que decía. Así es como uno crea una instancia. Si tuviese el permiso podría crear la instancia. Pero esto es manual, tengo que meterme acá, tengo que hacer clics. ¿Qué pasa si quiero volver a realizar ese proceso? Y no solamente volver a realizarlo, sino que quizás quiero crear 10 instancias distintas porque quiero preparar a la gente para un workshop. Y todos tienen que tener su propia instancia. Y después quiero destruirlas porque son instancias solamente para ese workshop. Ahí es cuando se vuelve útil Terraform. Porque te permite a través de un código hacer un proceso estándar y repetible que llega a un estado final que tú declaras. Y cuando ya terminas de usar la infraestructura, la destruyes. Es decir, podría crear un script que cree mis 10 máquinas para el workshop con una imagen específica para lo que sea que tenga que usar. Y cuando pase el workshop, unas horas después o al día siguiente, lo destruyo y así ahorro recursos. No tengo que ir yo manualmente a borrar cada una de las instancias. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende mejor con el ejemplo? Se entiende, pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, o sea, todo lo podría hacer sin Terraform, o sea, igual podría programar Sí. un script
que haga la cuestión de destruirlas, porque no sé qué tengo que entender, no sé si es la implementación con voto 3, no tengo idea, Sí. no estoy hablando cualquier tontera quizás, pero teóricamente podría ser como entenderlo y decir, ya mata las instancias. Teóricamente Eso también. podrías hacerlo porque Terraform lo hace, así que puedes construir Terraform de cero para hacerlo. Si es que usas voto 3 y mandas instrucciones sin revisar el estado actual, lo que podría pasar es que trabajes de forma imperativa y no declarativa. Es decir, vas a crear las máquinas cuando ejecutes ese script y si ya estaban creadas, vas a crear más. Para evitar eso es que usamos un enfoque declarativo. Porque si las máquinas ya... Si tengo 9 máquinas y borré una porque estaba corrupta, la persona que estaba trabajando en esa algo hizo, la rompió, la borro. Vuelvo a ejecutar mi script de Terraform para dejar todo como debería estar y lo único que hace ese script es agregar una máquina extra, la que destruí, porque las otras 9 ya están. Esas no las necesita tocarlas. De ahí viene la declaración de lo que quiero, Sí. no de lo que hago. Sí. Por eso Ya. esa diferencia y por eso es importante. Ya, ahora Ya. le caché, ya. Bueno. Ya está interesante esta cuestión. Claramente esto se escapa completamente de mi área normal, pero... Y todo esto es útil en ciencia de datos porque tenemos que usar infraestructura en ciencia de datos para correr modelos, para hacer workshops, como decía, para tener un ambiente de desarrollo y un ambiente de desarrollo que ojalá sea similar al ambiente productivo para que el paso entre desarrollo y producción sea rápido y tener entre medio un ambiente en el que podamos probar las cosas antes de pasarlo a productivo. Todo eso debería ser consistente, debería ser casi igual, salvo a qué datos estamos accediendo, cosas de ese estilo. Y si lo haces a mano, hay mucho riesgo de que te equivoques. Y si es que te vas de la compañía y estabas haciendo todo eso a mano, la persona que tome tu rol y tenga que setear todo eso, probablemente se va a equivocar porque no va a estar todo tan documentado. Quizás sí lo tienes documentado, pero uno siempre se puede equivocar como humano. La gracia de hacerlo como código es que lo tienes documentado porque tienes el código y además simplemente tienes que ejecutar el código y listo, funciona. Pero a todo esto habían varios comentarios, a que por estar concentrado no fui Y leyendo. veamos los pero si comentarios. Ya, ¿cuál en particular querías leer? alguien preguntó si ejecutáis, déjame verlo, en Ginkgo Gardening, si ejecuto dos veces el Terraform la segunda vez, no hará nada, eso me lo Exacto. respondiste a mí. No hará nada, si es que no hay nada, por el enfoque declarativo no va a hacer nada. Sí, Ya exacto. lo tenía. Eso lo puedo entender, pero habían, bueno, comentarios Esther, que al final creo que Bueno, pequeño detalle. Uno puede usar variables pseudo aleatorias dentro de Terraform con un provider específico. Y puedes crear un .tf que ejecutas 2 veces y te hace cosas igual porque usas números pseudo aleatorios. Pero en general no debería hacer nada. Bueno, y hay una analogía que igual me gustó, que Terraform es como tener una lista de compras de hardware. Son infraestructura. Te la dan como tal como están tu lista. No más, no menos. Entonces ahí te hace sentido el enfoque, ¿cachai? Que la lista es la lista, no tenéis más que la lista. A mí me ayuda esa analogía. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Algunos materiales que usé de ayuda para esto, lo clásico Claude para crear los ejemplos, pero también vi este tutorial y lo encontré súper bueno, así que se los recomiendo, de DevOps Directive. Dura 2 horas 40 casi y habla de todos estos temas. Algunos de estos los vamos a cubrir hoy, otros no vamos a alcanzar, pero les recomiendo verlo si quieren aprender más en detalle. Y aquí está el repositorio asociado a ese video. Algunos de estos ejemplos los vamos a ver, pero no todos. Y acá tiene también más información. Está bien bueno el material. Y el otro que vamos a usar es el que le pedí a Claude que me crease con ejemplos base, como algunos Hello World. Aquí. Partamos con la configuración. ¿Qué es lo que tenemos que instalar? Tenemos que instalar Terraform, que viene de HashiCorp. Si usamos Brew, es HashiCorp Terraform. Lo que tenemos que referenciar para instalarlo en Ubuntu. Pueden usar este código. Esto lo voy a subir después a Discord. Y si están en Windows, pueden usar Choco para instalar en general cualquier cosa. Choco es un package manager disponible en Windows, o lo pueden instalar a mano buscando.
El que yo les voy a mostrar es uno de Linux, en una máquina, en una terminal de WS. Una vez que lo instalan, usamos Terraform Version para verificar si está bien instalado. Veamos. Y ahora estamos trabajando con la versión 1. Yo esto ya lo hice, no lo voy a hacer ahora, pero se los digo porque hay que hacerlo. Luego hay que setear los accesos a la nube que vayamos a usar. Si usamos GCP, hay que usar G-Cloud, Google Cloud, para por la command line setear el proyecto en el que vamos a trabajar, el acceso, los permisos para acceder a ese proyecto. Si es que estamos trabajando con AWS, hay que setear las access key, secret access key, session token, etc. El código que les voy a mostrar ejecutando va a ser el de AWS, pero después vamos a ver los ejemplos de GCP, sin ejecutarlos, pero para entender qué es lo que hace, cuál es la idea. Para configurar el de AWS, usamos AWS con configure, y eso nos va a pedir 5 elementos que le damos, los accesos, los secretos, etc. No lo voy a hacer ahora para no mostrar los que tengo, aunque son de un sandbox que después voy a borrar, pero igual por si acaso no lo voy a mostrar. Una vez que tienen todo eso seteado, podemos empezar a probar el código. Voy a abrir este código de acá y nos vamos a ir a esta parte. Ya. Tenemos 4 archivos en este ejemplo. Bueno, 4 archivos principales, no... sí. Estos de acá se crean solos, entonces los voy a ignorar. Los archivos que me van a importar son el main, voy a cerrar todo, main, outputs, variables y el Terraform TF-vars. En main tenemos toda la lista de recursos que necesitamos construir y qué proveedor vamos a usar. Primero definimos qué versión de Terraform estamos usando. Requerimos una versión mayor a la 1. En nuestro caso lo cumplimos, tenemos la 1.14. Y vamos a requerir algunos proveedores. Los proveedores son como módulos que te permiten interactuar con algo externo a Terraform. Está el proveedor de AWS, el proveedor de GCP, de Azure, de Random también, que te sirve para crear números aleatorios, y muchos otros proveedores. Si vamos a la documentación oficial, Terraform Dog Pro aquí. Creo que aceptar solo. Aquí podemos ver más detalles sobre los providers y tiene que haber una lista. No recuerdo en dónde está la lista. Pero ahí pueden buscar cuáles son los posibles que pueden usar. Y lo pueden ver como un módulo, como una especie de librería extra que no importa, entre comillas. El que vamos a usar para el ejemplo es el de AWS versión 5. Luego de decir cómo vamos a setear Terraform, decimos cuál es el proveedor que nos vamos a traer. Y aquí le damos variables extra que podamos necesitar, que no estén en la configuración por defecto de AWS. Aquí le estamos diciendo en qué región queremos trabajar. Este var va a buscar variables definidas en otro archivo. Vamos a hablar de eso después. Por ahora, quédense con que var.algo va a buscar variables definidas de forma conveniente en alguna parte. Con data podemos obtener información, podemos rescatar información que ya existe. Ya que agregamos el proveedor de AWS, podemos usar muchos elementos de AWS, muchos nombres de recursos estándar, podemos buscar qué datos tenemos. Al hacer esto vamos a intentar entrar a la cuenta de AWS que tenemos seteada por defecto. Por lo tanto, aquí cuando usamos data ya nos estamos metiendo a la cuenta de AWS. Aquí estamos diciendo AWS Caller ID y AWS estamos analizando en qué región estamos trabajando actualmente y cuál es nuestro Caller Identity. No recuerdo qué era el Caller Identity. Pero siempre con data algo rescatamos datos que después podemos usar. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, hay varias cosas nuevas desde los últimos que lo ocupé. Sí, está bueno. De un comentario
de Ginkgo, ¿el Terraform es completamente agnóstico de nube o hay cosas específicas? Es agnóstico. Buen punto. Gracias por preguntar eso. Hay algunas herramientas que hacen esto mismo, tienen la misma idea, pero son de nube, son propietarias. En AWS tienes CloudFormation, si recuerdo bien. Creo que ese era propietario de AWS. En GCP tiene... Oh, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero tienes otro que es propietario. Con Terraform no. Te preocupas de en qué nube estás trabajando. Si tienes que migrarte de una nube a otra en el futuro, vas a poder hacerlo. Pero no va a ser una migración directa porque los nombres cambian. O sea, igual tienes que cambiar esto de AWS Region a GCP Region o Google Region. Y hay algunas cosas que existen en una nube que no existen en la otra. Así que no es directa la migración, pero como herramienta la puedes usar en múltiples nubes. Y de hecho te puedes conectar a múltiples nubes al mismo tiempo. Puedes usar muchos proveedores para setear una arquitectura multinube. ¿Alguna otra duda al respecto, Ginkgo? Si la tienes, escríbela en el chat, por favor. Vamos a recursos. Los recursos son, por ejemplo, una máquina virtual. Una máquina virtual sería un recurso. Una VPN sería un recurso. Todos estos elementos de infraestructura que queremos que existan son recursos. Lo que estamos haciendo acá, en estas pocas líneas de código, es declarar que yo necesito que en el estado final, cuando Terraform termine de ejecutarse, necesito que exista un bucket de S3. AWS S3 bucket es el nombre estándar para llamar a la funcionalidad de crear un bucket de S3. En GCP se va a llamar distinto, pero este es el nombre de esa funcionalidad. Este otro es solamente el nombre con el que lo vamos a referenciar internamente. Ni siquiera es cómo se va a llamar el bucket. ML Data Bucket, aquí podríamos poner cualquier cosa. Da lo mismo. Lo que importa es que seamos consistentes. Si buscamos este ML Data Bucket, podemos encontrarlo aquí, podemos encontrarlo acá. Aquí estamos haciendo referencia a ese recurso que creamos. Da lo mismo cómo se llame. Da lo mismo cómo terminemos llamándole. En lo referenciamos así. Aquí estamos tomando todos los buckets de S3, estamos seleccionando ese bucket de S3 que acabamos de declarar y le estamos pidiendo el ID. ¿Cuál es el ID de ese bucket? Y eso es lo que vamos a usar como input en otro recurso. ¿Aquí alguna duda? Veo que hay un comentario. Hola cabros, gracias por sus videos y streams. Bueno. Sí, no hay que... Ojalá sirvan. Una vez que definimos la referencia, empezamos a definir los elementos de ese bucket. Y ahora sí definimos el nombre. Bucket igual a... Aquí tenemos el nombre. Aquí le están poniendo encoders, ml, con algo que viene de alguna variable. Esta variable es data. Aquí estamos usando lo que fuimos a buscar antes. Fuimos a buscar el AWS Region, la región actual en la que estamos. Y eso lo guardamos en nuestro conjunto de datos. Ahora vamos a nuestro conjunto de datos a los que podemos referenciar y usamos esa variable, el AWS Caller Identity o el AWS Region. Y luego podemos entrar a elementos. Al final, así es como uno puede encontrar el account ID. Luego de eso, podemos agregar un sufijo que sea único para que el bucket no tenga conflicto con algún otro bucket ya creado. Los buckets en AWS y en GCP también y en otras nubes tienen que tener nombres únicos de forma global. Y por eso, como tienen que tener nombres únicos de forma global, es bueno ponerles en alguna parte alguna serie de caracteres random. O alguna serie de caracteres que sí o sí solamente tú puedas tener en la empresa en la que estás trabajando. Aquí definimos si es que queremos destruir todos los elementos de ese bucket al borrar el bucket. Si queremos hacer un borrado recursivo o no cuando lo borremos. Y le ponemos algunos tags. Los tags van a servir para identificarlo, filtrar. Todo eso es la definición de un solo recurso. ¿Hasta ahora alguna duda con la definición de recursos, Mati? No era mi duda en realidad con la definición de recurso, pero se supone que uno confía en Terraform en la forma de que si en algún momento
AWS cambia algo, estos locos lo actualizan o cambian las cosas, supongo, ¿no? Depende, por eso es importante la versión de Terraform. Aquí arriba tú le dices qué versión requieres. ¿Ya? Aquí estamos viendo, Eso parece estamos poco, ¿Qué? parece poco reproducible. Un mayor igual. O eso es mayor igual, ¿no? Claro, este es un mayor igual, sí, este es un mayor igual. Si queremos hacer que esto sea súper confiable, le ponemos un igual acá. O uno actualiza algo. Al ponerle un igual, no deberíamos tener problemas. No vamos a obtener funcionalidades nuevas que se vayan desarrollando, pero al menos nos vamos a quedar con la función que sabemos que a nosotros nos funciona en este momento. ¿Pero podrían romperme incluso estando en una versión? Entonces, No por sé si el me- proveedor, ¿porque AWS cambia Sí. algo? Sí. Sí. Sí, O podría sea, no ser, sé, porque hasta cierto punto, yo lo voy a llevar al extremo para explicar mi punto, pero no sé, hoy en día decide eliminar S2 como servicio y Eso. inventa una nueva. Y se llaman S3, ya. Ok. Qué Eh, confuso. pero algo así podría llegar a ocurrir, Sí. no sé por qué, pero Es técnicamente posible que ocurra y sí, ahí te rompería las cosas porque tendrías funcionalidades, estarías llamando funcionalidades este de acá, que bueno, no, otra, la de S2, que ya no existe, ya no te va a crear nada, que está deprecada. ya, bueno, pero Lo- es raro lo que estoy diciendo igual, Sí, ¿ah? es súper Yo raro, pero puede pasar. Lo más Es súper raro. probable es que si eso llega a pasar, vayas a encontrar algún warning en alguna parte. Si estás constantemente actualizando o en general cualquier librería, si es que el desarrollo de esa librería es estable y bien activo, van a poner warnings diciendo esta funcionalidad se va a deprecar por este motivo. Después de esta versión no lo ocupes o se va a romper. Eso es lo que típicamente pasa. Pero hay Ya. que estar atento a esos mensajes. ¿Alguna otra duda? Digamos. No. Aquí tenemos otro recurso. Estamos creando un objeto. Dentro del bucket creamos un objeto que va a ser un folder, una carpeta. Le decimos en dónde crearlo y aquí vamos a buscar el ID del bucket, referenciando a todos los buckets de S3, referenciando al que nosotros creamos con nuestro nombre de referencia que sirve dentro de Terraform, pero fuera no significa nada, y obteniendo el ID de ese elemento. Vamos a darle un nombre, la carpeta se llama raw, y source, no recuerdo qué iba a ser, y le podemos dar text. Ese es otro recurso. Y acá tenemos otro recurso más, que es crear otra carpeta. La misma idea. Aquí creamos una carpeta para modelos. Y eso es todo. Entonces este script crea un bucket y crea 3 carpetas dentro de ese bucket. ¿Dudas? No. Sigamos con los otros archivos. Vamos a variables. Dije que íbamos a hablar después de los var. Cuando usamos var.algo, estamos referenciando alguna variable definida en variables.tf. Tenemos 3 variables definidas aquí: AWS Region, Environment y Project Name. El AWS Region tiene un valor por defecto, este también. Todos tienen valores por defectos. Si no tuviesen valores por defectos, cuando ejecute el script, el código me va a preguntar, oye, ¿qué quieres hacer con esto? Pero en general, para automatizar procesos, es bueno ponerles no solamente un valor por defecto, sino que decir con qué valor lo vamos a ejecutar exactamente. Y eso lo podemos hacer por la terminal. Pero no solamente eso, sino que también lo podemos hacer con un archivo llamado terraform.tfvars. Esto lo pueden ver como la definición de los parámetros de una función y lo pueden ver como la definición de los argumentos de esa función. ¿Qué valores le vamos a dar a esos parámetros? Aquí ponemos las restricciones. Esto tiene que ser un string, valores por defecto y alguna descripción para entender qué es lo que hace. Aquí solamente ponemos el valor. ¿Qué valor vamos a reemplazar para poder usarlo al referenciar vars.aws region, vars.projectname? Y aquí en el main var. Tenemos 3. Ahí tenemos AWS Region, tenemos Environment y tenemos Project. Ahí los estamos referenciando a todos. ¿Dudas? ¿Dudas con las variables? No, Genial. está fácil esa. Sí, y tiene varias gracias. Aquí mostré un archivo, pero no te limita a tener un archivo. Puedes tener muchos archivos de variables por algún motivo, por tener distintos ambientes. Eso te facilita mucho la separación de ambientes entre desarrollo, stage y producción. También tenemos un archivo de output.
Aquí solamente definimos outputs, definimos el nombre del output y qué valor va a tener ese output. Cuando termine de ejecutarse nuestro comando, nuestro script de Terraform, va a escribir esto, va a printear esto en la terminal o donde sea que estemos trabajando, para verificar algunos valores importantes. Por ejemplo, el S3 bucket name. Queremos tener el ID exacto de cómo se creó. A pesar de que nosotros podemos ir al código y revisarlo, para un usuario o para ahorrar tiempo en el futuro, puede ser útil imprimir algunos valores para directamente leerlos cuando termina de crearlo todo. Hay algunos valores que no se pueden definir directamente, sino que se definen a posteriori. Por ejemplo, aquí en S3, en la definición del bucket, yo solamente le di dos variables. Dije qué bucket estamos usando y si es que queremos destruir de forma recursiva cuando se elimine o no. Pero los buckets de S3 tienen muchos más elementos, tienen muchas más características. ¿Cuál va a ser el ciclo de vida, por ejemplo, del bucket? ¿Qué tan frecuentemente vamos a eliminar los elementos? Y muchos otros más. Como nosotros no lo especificamos, eso va a tener un valor por defecto. Y ese valor por defecto a veces no lo puedes determinar porque no es un valor por defecto fijo. Por ejemplo, cuando creas una máquina virtual, esa máquina virtual se va a crear con una IP. Esa IP no la conoces a priori, va a ser una IP de todo un rango de IPs posibles. Vas a saber cuál saca cuando lo ejecutes, cuando la crees. Porque quizás ahora hay disponible una cierta cantidad de IPs y otra persona crea una máquina y te saca la que tú pensabas usar. Así que no tiene sentido definirlo antes. Todo ese tipo de elementos, al planear qué es lo que vas a ejecutar, no vas a poder planearlo 100%. Entonces los outputs van a tomar el valor que ya se definió. Esto es a posteriori. Aquí podríamos imprimir la IP con la que se definió una máquina virtual. Además, estos outputs no solamente nos sirven para imprimir algo, sino que nos van a servir para ligar varios componentes de Terraform y hacer como un pipeline. Quizás el output de un script de Terraform puede servir de input o de dato en general para otro script de Terraform. Si queremos exportar elementos, es como cuando uno hace un return en una función. Ese elemento lo vamos a poder mandar a otro script. Por ahora tenemos un solo script. Lo estamos haciendo de forma monolítica, pero después uno podría modularizar. Y aquí no hay ningún ejemplo, pero después vamos a ver ejemplos de variables sensitive. Variables que son sensibles. No me acuerdo si se definía así. Por ejemplo, un usuario, una contraseña. Ah, sensible en ese sentido, Sí, ya. sensible en ese sentido. La gracia de eso es que... no, eso se definía creo que en variables. Sí, en variables. No me acuerdo. Por ahí después lo vamos a ver. Cuando es algo sensible, no se va a imprimir en el output final. Ya. Entonces, si es que lo ejecutas y alguien está mirando tu pantalla, no hay riesgo. Se van a guardar de todas maneras en algunos archivos. Así que hay algunos archivos, por ejemplo, este Terraform State. Esto va a tener los valores reales, va a tener los valores sensibles si es que hay alguno. Así que tienes que tener cuidado con este. Tienes que ignorarlo. Aquí si hay algo sensible me da lo mismo en un espacio de prueba que después voy a borrar. Aquí tengo mi user ID, por ejemplo. Va a morir en como 2 horas. Aquí es donde uno ve qué es lo que hay exactamente. ¿Cuál es el estado actual? Y en el Terraform State Backup vemos qué es lo que había antes. El estado actual antes de escribir el estado que tenemos ahora. La gracia de este TF State es que nos va a permitir encontrar la diferencia entre lo que hay ahora y lo que nosotros declaramos que tiene que haber. Y con esa diferencia vamos a decir qué vamos a hacer. ¿Alguna duda con toda la estructura, todos los archivos que existen en Terraform? Bueno, no todos, pero los que hemos cubierto. Yo hasta ahora no tengo muchas dudas. Genial. Si hay alguna duda en el chat, avisen. Vamos a hacer una pausa. Vamos a ir a la sección de los memes.
Tengo que revisar algo. Recuerden que si les gusta este contenido, si lo encuentran de utilidad, le pueden dar like y subscribe al video de YouTube para que les aparezca más contenido similar. Y si quieren interactuar con nosotros o preguntarle algo a la comunidad, vayan a nuestro canal de Discord y acá en la sección de preguntas y comentarios pueden poner sugerencias o alguna pregunta. Rodrigo nos estaba sugiriendo subir los episodios a Spotify. Ahí le puse una respuesta, si quieren ustedes dos opinen. Yo lo veo complejo actualmente, pero si es que hay mucha gente a la que le puede servir, podríamos considerarlo. Y también tuvimos algunos memes durante la semana. ¿Qué cosa? Ya había un post, un hilo, ¿dónde estaba? Que yo estaba interesado de Lucer, no me acuerdo qué era. Ah, sí, es que no era un hilo. Sí, buen detalle. Lucel dijo que estaba gratis Datacamp. No sé por cuánto tiempo, pero si están viendo esto en vivo, podrían ir a revisar Datacamp Sí, y eso hacer me algunos pareció un cursos. buen aviso para todos ahora mismo. Sí. Está gratis. Bueno, no sé, no le verifiqué, le creí a Lucel. Que está gratis curso. Hoy yo no pude recomendar porque hace rato no hago Datacamp, entonces no sé. Pero a mí me gustaban, por ejemplo, en su tiempo los de Python. Igual eran piolas como para familiarizarte con el lenguaje. Como que te hacís todos los cursos los de Python de inicio a fin y algo termináis codeando. Para no mucho más. Tampoco crean que van a volverse expertos programadores con 3 cursitos de data. Claro. No voy a Y poner falsa esperanza. si está gratis, no va a ser por mucho tiempo. Probablemente una semana a lo más. Así que no van a alcanzar a hacer muchos cursos. Por eso lo que yo le recomendé a Lucel fue, en verdad, toma el curso que te sirva en el momento. Si estás estudiando algo y quieres complementarlo, busca un curso de eso. Si quieres usar algo, si tienes alguna problemática específica, real, toma un curso que te ayude a solucionar esa problemática. Porque si no, vas a tomar el curso y después lo vas a olvidar, porque no vas a haber aplicado lo que hiciste. Si es que tienes mucho tiempo, yo creo que los tracks de formación que tienen son buenos. E ir haciendo el track constantemente, poco a poco, para mí es una buena experiencia. A mí me gustó. Sí, igual apañan. A mí me gusta Datacamp, son cortitos. No dan tanta rodeo ni te dan tanto extra. Pero por lo mismo dije lo de no experto. Como que si queréis salir nivel desarrollador, no va a salir, ¿cachai? Claro, es introductorio. Y tenemos memes también. Este lo puso Hammer, Information Engineer AI Research, todos orgullosos y pomposos. Mientras tanto los Data Scientists, Data Engineer, esto no se entendía, según yo, muy bien en un comienzo, así que le tuvimos que pedir a Hammer que lo explicase y dijo, los memes son más divertidos cuando uno tiene que explicarlos. Y en el fondo, cuando uno ve los comentarios de los CEOs y gente que dice vamos a despedir a nuestros ingenieros para solamente usar la IA y todos tienen que saber usar IA y usarla como herramienta nomás. ¿Algún comentario? Sí, yo tenía... ese meme era como lo que pasaba antes, ¿o no? O sea, como que no se demoró nada y ya estamos como atrasados. No sé si expliqué, si entendí bien, perdón. No te entendí. Como que ya lo ya engineer, AI researcher, information engineer, como que la nueva moda nomás, eso estoy diciendo. Y me parece Sí, cuático. sí, tal cual dice el meme. Dato freak, nada que ver. Acabo de darle la leche a Inés y vi que por primera vez se aprendió a sacar los pantalones. Estamos ya entrando a terreno peligroso. Ya, ya, ya se acerca cuando trate de sacarse el pañal. Sigamos con el otro meme. No lo voy a mostrar todos, pero pueden verlos después. Se lo puso Lucel. Si el sueldo es tan competitivo, ¿por qué no lo dices? Sí. Pasa. Lamentablemente, algunas empresas tienen como política no revelar los sueldos. Cuando uno está, ya sea cuando uno está postulando o como también cuando uno está trabajando en la empresa. Porque puede crear descontento si es que hay alguien con un sueldo mucho mayor que otro. Cada uno se vende como puede.
Entonces es complejo y muchas veces no es que la persona que te está entrevistando no te quiera dar el dato, sino que simplemente a esa persona no la dejan dar el dato. No es decisión de esa persona. O a veces esa persona ni siquiera sabe cuánto pagan. Así que no siempre culpen al entrevistador por no dar esa información. Yo concuerdo con que es ideal ser transparente y dar esa información, pero depende de la empresa. ¿Algún comentario? No, por política de la empresa no mencionar. Este lo puso Iván. Wait. Voy a decirlo aquí. Oh, No, es que está con caca. El caca Instagram sirve para embeder el video. A ver si es que lo encuentro así. ¿en serio? Sí. Porque Entonces, la si gente trato no de era- acceder con ese caca, no va a funcionar. Cuando estás codeando a un agente autónomo y gastas $85 de créditos de API por 4 minutos solo para que repetidamente esté preguntando a Google si es que hay un archivo en tu desktop. Está como, básicamente tienes un script que está repetidamente revisando. Hay algo acá, hay algo acá, hay algo acá, y ves cómo empieza a subir el gasto. Tengan cuidado con usar agentes autónomos y darle poder a ellos para que hagan cosas o pueden perder dinero. Y este otro lo puse yo porque cuando estaba preparando esto de Terraform, abrí mi terminal y me encontré con un mensaje de Amazon Q, porque tengo instalado Amazon Q en el computador. Y por si alguien no conoce Amazon Q, es el LLM de AWS. Que está entrenado con la documentación de AWS, entonces en teoría debería responder mejor preguntas de la nube de AWS. Y cuando me metí decía que tenía que actualizar Amazon Q, lo actualicé y ahora cambió de nombre, ahora ocupa en otra herramienta más. Y esto tiene que ver con lo que decías tú, Mati, antes. Ahora Amazon Q por el CLI ya no funciona. Hay servicios que dejan de existir y se transforman en otros. Eso pasa. Pero Y como que no va a existir más. Amazon Q, al menos por CLI, cambió. Ahora se llama, creo que es Kiro. Ah, Voy a ya, revisar. eso dejó de existir, ya. Sí, sí, Kiro. Cuando vi Kiro me acordé de Chris. Este es el logo de sí. Kiro. El fantasmita. No es tan bueno. El juego es mejor. Oye, quiero opinar, no he dicho muchas cosas. Dale, opina. Como que finalmente, o sea, uno quiere conectar esta herramienta como código, asegurarse que uno pueda reproducir la infraestructura, pero finalmente igual tienes otros tipos de errores, otro tipo de trabajo, otro tipo de operación. Entonces, como que es un loop infinito, siempre hay algo que hacer, siempre hay que... Nunca está completo el círculo. Como, oye, ya tengo una herramienta para que esto no se caiga, pero oye, las cosas se van actualizando, se deprecan, entonces ya no sirve hacer lo mismo. Entonces, crean un script para levantar una infraestructura, pero ya 6 meses después ya queda obsoleto y tienes que cambiar configuraciones o modificar configuraciones para que funcione. No sé qué opinas sobre eso, Robert. Según yo, los cambios en la nube no son tan frecuentes, así que no lo veo como tanto problema, sobre todo si usas las herramientas estándar. Pero sí es algo que puede pasar y si pasa, tienes que actualizar el script solamente. Pero una vez que lo actualizas, lo ejecutas de nuevo y listo, tienes todo seteado. Supuestamente. Si Terraform en sí no se rompe, sí, y si es que se rompe, siempre puedes volver a una versión anterior que no estaba rota mientras arreglas la que se rompió. Sí. Yo tengo comentarios de Terraform, ¿Mm? del modelo de negocio, alternativas, evolución. Pero no sé si vas a tocar esos temas más adelante, al final. No, así que dale ahora. No hablo ahora. Que, bueno, cuando uno piensa en Terraform, o sea, con el ejemplo que diste, yo creo que quedó más claro, ¿no, Mati? ¿De qué se trata? De levantar los servicios en una nube y destruirlo. Y el problema viene cuando hay más de una persona trabajando en esa infraestructura. ¿Tienes experiencia en eso, Rob? Sí, pero pull request. Pero hay un archivo
que es como el state. Ah, sí. Tienes que bloquear ese archivo. Buen Sí. punto. Para que si uno lo está modificando, que no llegue otro y lo modifique al mismo tiempo. Que le rompa el proceso a ese segundo y lo deje en espera. Ujú. Entonces cuando uno, esto es como ya funciona en mi PC local, pero si uno lo quiere extrapolar a un nivel empresarial, ya hay otras complicaciones, como hacer los pull requests, bloquear el state, que el state no esté en tu computador local, sino esté respaldado en C3. Y todas esas capas de gobernanza siempre está, ahí está el negocio. Ahí está el negocio de estas empresas de que, oye, este es el servicio core que te doy, es como ocupar Git. Tú ocupas, pero no sacan nada si tienes Git y no tienes un remote donde almacenar el repo ¿Ya? y que otras personas contribuyan. Entonces ocupas GitHub, que es un proveedor. Entonces ya depende de GitHub. Lo bueno de GitHub es que es gratis, cierto límite, funciona bien. Pero en el caso de Terraform, otros open source que existen, que la funcionalidad core es open source, pero ya la capa de gobernanza, de trabajar con más usuarios y características adicionales siempre se paga. Entonces como que, bueno, ahí está el modelo de negocio. Como que hay servicios de Terraform, o sea, de la empresa HashiCorp, que fue comprada por IBM, que te solucionan eso, como que tienen servicios para que automático, de bloquear el state, de hacer los PR, de monitorear quién hace qué, de poner políticas de seguridad y de acceso. Por ejemplo, oye, no quiero que las instancias se creen públicas, sino tiene que estar dentro de la VPC. Entonces tú vas y crees tu código y no lo especificas y lo subes, te cancela porque, oye, está ahí, tiene un puerto abierto, no es seguro. ¿Ya? Entonces ahí necesitáis como una capa adicional de infraestructura que se paga. Como que necesitas, si estáis pensando en un producto que va a escalar, estas cosas no son gratis. Tienes que hacerte cargo de esas cosas. Que las puedes hacer cargo como con scripts, con configuraciones, manuales, o pagar, pasar por caja y tener la suite completa para que funcione, tener auditoría, control de acceso, etcétera. Oye, pero ¿es muy caro lo que te estés criticando? ¿O que aquí va? Aquí va mi comentario. Es que no sé, es la realidad. Como, Sí, o sea, yo entiendo, pero es que no. es como ocupar Python. Python open source y es como que voy a hacer todo lo de Python. Tiene Sí. todas las funcionalidades que Python necesita. Pero luego, a ver, lo que veo es que estos servicios que parecen gratuitos, solamente la función core es gratuita, y si estás haciendo un producto con esto, un producto serio, ya que vas a comercializar, tienes que pensar en estas capas de seguridad. Y un producto en serio, digo, oye, con un equipo de trabajo, más de una persona va a estar a cargo de esto, y tengo que hacerme cargo de esto. Es como otro ejemplo, la misma analogía, es como, oye, te voy a codear una página web, oye, con tremendo front, pero como lo bytecodeaste está súper inseguro. No. O sea, si lo hago así como vanilla, me va a quedar mal, básicamente me estoy diciendo. Sí, o sea, como que, o algo el scope, sí, un scope pequeño. O sea, me imagino que en el caso de una empresa es tener un script de Terraform para levantar las instancias, ciertos servidores con GPU, con Python instalado, con RStudio instalado, como algo algo bien dentro acotado. Pero en términos empresariales, si quieres que como tener toda tu infraestructura como código, necesitas esa capa de gobernanza. Y eso podría ser, no sé, $500, o sea, $50, $500 mensuales. Y bueno, Terraform empezó como open source, lo compró HashiCorp, luego lo compró IBM. Entonces ya le empiezan a cambiar el tipo de licencia que tienen. Y salen competencias más modernas, más open source. Eso quería comentar. Oye, hay un comentario de Patricio, dice 3 porque el TFState se guarda en un bucket. No sé si lo comentamos, creo que no, cuando estaban discutiendo lo anterior. Entonces, ese lo guardas, o sea, la solución es guardarlo en un S3, bloquearlo para que nadie lo modifique al mismo tiempo.
Por ejemplo, yo y tú estamos construyendo infraestructura y aplicamos Apply y eso cambia el estado de tu infraestructura. Y entonces, no sé qué pasa, si hay un conflicto, se cae, caos, deja de ser reproducible. Te cacho. Bueno, y te deseamos suerte, Patricio, en la entrevista que la tuviste recién. Bueno, Sigamos con el tema. ¿O algo más que complementar, Chris? no, ¿No? eso. Ya. Bueno, gracias. Recuerden que si les interesa este contenido, denle like y subscribe al video de YouTube. He estado estudiando varias cosas y preparando migraciones y debuggings que tengo que hacer. Está interesante. ¿Tú crees que ibas a decir? Sí, yo he ocupado Terraform. Lo ocupé para no tener tanto costo en la nube. Porque voy a hacer un deployment en la nube y luego destruirlo. Así que vamos a ver eso. Así que es una Bueno. herramienta que aprendí para evitar eso. Sí, sí es súper útil para eso. El código que voy a mostrar no va a correr directamente en una nube porque lo estuve probando en una nube en AWS, pero no tengo permisos suficientes. Es un sandbox, entonces voy a hacerlo como para algunas pruebas, pero no vamos a ver que se creen necesariamente las cosas porque ahí no tengo permisos para crear. Coa Crispo. Y vuela, es un computador súper rápido. Entonces, si uno tiene un PC antiguo, lo mejor que uno puede hacer es instalarle Linux. Y está muy buena la distro que estoy ocupando. Y eso lo hice para instalar OpenClaw. Esta la del cangrejo, de la langosta. Oh, ¿te voy a sacar un cap de la moda? Sí, de la moda. Lo he estado probando. A ver qué se puede hacer. Qué Sácate un proyecto cap puedo de la mostrar. moda, po. Sí. Igual difícil como mostrar lo que hace, porque como que no podéis streamear en ese computador, claramente. No, sí podría. Se conecta a la pantalla. Sí, se podría. Porque solamente Ah. podría conectarlo a la pantalla. Ah, Claro, ¿para dónde va la idea, po? Sí. Yo quería, o sea, me hiciste recordar que estuve el otro día intentando instalar mi jueguito el Ragnarok en otro PC, ¿ya? Es que el Ragnarok es un juego viejísimo, estamos hablando de Sí. 2009, y resulta que a día de hoy ya no podía instalar Windows, o sea, es un cacho instalar ese juego en Windows, en Linux, ¿cachai? Entonces, Sí. instalé tiene Windows 11 ese PC y loco que corre lento con Windows 11 es terrible, como que el Windows 11 me come todos los recursos según yo. Entonces estaba pensando, o sea, no tengo una solución, yo quería instalar Windows 7, ponte, y no podía, ya no existe ni ISO de los Windows 7. La gente dice que como ¿Qué? ¿No puedes crear No. máquina virtual de Windows 7? no una máquina, quiero Windows 7 legal. Ah, ya, pero te puedes conseguir un ISO de máquina virtual y hacerlo ahí, ¿o no? ¿Y dónde me los consigo eso? No sé, supongo. O sea, debe haber en alguna parte. Me llamaría mucho la atención que ya no existan. Es que oficialmente no existen, po, ¿cachai? Hay que empezar a buscar weas raras. Empezamos con cosas medio extrañas. Ah, ya. Como en algún foro poco confiable. A eso te refieres, ¿cierto? Sí, ya empezamos con Ya, cosas. ok. Pues no puedo ir a la página de Word o de Word. ¿Te La imaginas? página de Word. Vamos bien. No puedo ir a Microsoft y que oficialmente armarme un ISO, ¿cachai? Ya, ok. No existe, ¿cachai? Existe el Ya. del 10. Y corre súper lento el Windows 11 en PC viejo. Entonces, como que al final opté por usar muchas microoptimizaciones le llamo yo, que y en realidad lo único que hice fue desactivar la mitad de los servicios de mi PC, más eliminar todo lo bonito y dejarlo lo que ojalá corriese con lo menos posible. Esa fue mi gran solución. Funcionó a medias, igual se pega un poco, pero puta, está un poquito mejor, ¿cachai? ¿Y por qué tuviste que hacer eso? ¿Porque actualizaste tu máquina o qué? No alcancé a escuchar quería eso. simplemente instalar el Ragnarok a un PC viejo, po, y no Ya. no puedo hacerlo en un Windows antiguo, como me encantaría ponerle un Windows 7, weón, ¿cachai? Un Windows 98, weón, con eso ando bien. Pero como que esa weá dicen que tiene infinita brecha de seguridad y no sé qué cosa. Ok. Y no me extrañaría. Si hay Windows 7 te compra un disco piratita. Ah, Vic me puso ahí. Claro, tengo que ir a la feria y ahí me encuentro un Windows 7. Está brígido eso. ¿Aló? Bueno, No es muy confiable.
Yo a la feria confío, lo que no confío confío más en la feria que en internet, por si acaso. ¿Por qué? Porque la feria no es porque la feria tienen esos CDs del año la pera, entonces sí o sí es una ISO real. ¿Cachai? O sea, no sé si sí No, o no, sí, sí, sí. pero tengo más confianza de que es algo que cambio si es que me voy al internet, ¿cachai? Porque en el internet es muy fácil cargar cualquier lecera, pero si tenés un CD realmente tuviste que hacer algo, ¿cachai? Claro que la pregunta es millones, que ya, ¿cómo rayos leo un CD a día de hoy? Pues me tendría que comprar un CD, un lector de CD externo, alguna cosa media rara. Tampoco obviamente tengo. Aunque puedo inventar uno, ¿eh? Para ser honesto. Sí, sí, creo que podría. No hay forma que corra en Linux. Sí, sí hay forma. La otra forma es hacer la tuya, Chris, que probablemente tú apunta a optar ese camino, instalar Linux y huellar hasta poder instalar. Efectivamente se puede, solo que no me da un poco de flojera ponerme a configurar. Quería poner, al final igual gasté tiempo configurando, pero ya tenía ese Windows. Es un problema del primer mundo, estoy hablando, bueno. Vamos a continuar con el ejemplo. Ahora que ya expliqué las distintas etapas, vamos a meternos a esta carpeta específicamente, la de AWS, cd Terraform AWS, y aquí vamos a ejecutar algunos comandos. Voy a dejar solamente esta abierta y voy a... no, lo voy a dejar acá. El primer comando que uno tiene que ejecutar, que yo ya hice pero lo voy a hacer de nuevo, es terraform init. Se inicializa el setup. Eso va a descargar todos los proveedores que necesite descargar. En este caso, el único proveedor que necesitamos es el de AWS. Pero en otros casos, por ejemplo aquí, en otro main que estaba probando, descargué dos proveedores, el de Google y uno que se llama Random, que me permite usar variables pseudo aleatorias dentro del código. Y si uno trabaja con modelos multinube y uno tiene GCP y AWS al mismo tiempo, uno puede descargar todos esos. Todo eso se hace en la etapa del init. Con Terraform init se descarga todo lo que necesites para empezar a ejecutar el código. Al menos desde el punto de vista de Terraform. Luego de haber hecho la inicialización, podemos hacer un Terraform. Vamos a hacer un Terraform format, tmt. En este caso no cambia nada. Pero lo que podemos hacer con format es formatearlo de una forma estándar. Aquí yo agregué algunos saltos, algunos espacios extra. Entonces al hacer Terraform format me dice que hay algo acá raro, pero no sé por qué no me lo corrigió. No se actualizó, pero sí me lo corrigió. Lo abrí de nuevo y ahí me lo corrigió. Esa es la gracia del Terraform fmt format. Otro comando útil es validate, valida que la sintaxis de los scripts sea correcta. Si se demora un poco más, revisa que todos los scripts estén bien. Si es que uno tiene por aquí algo subrayado en rojo, también uno puede detectar esos errores antes. Para poder tener esa funcionalidad, les recomiendo descargar una extensión para Terraform. Yo estoy usando esta, HashiCorp, creada por HashiCorp. Hay otras, pero esta es la que uso yo porque parece ser la más oficial. Y una de las cosas que tiene que me gusta es el subrayado en caso de error y los colores. Por defecto van a ver todo en blanco cuando abran un archivo .tf si no tienen extensión. Ahí terminó de validar todo y me dice que la configuración es válida. La configuración es todo el conjunto de scripts.tf que tengo. Una vez que validamos que el formato está correcto, que la sintaxis es correcta, vamos a verificar qué es lo que vamos a hacer. No vamos a ejecutar los scripts, vamos a hacer un plan. Vamos a preguntarle a Terraform cuál es tu plan de acción en base a esta declaración de estado final y el estado actual que tú puedes ver en la nube. O no necesariamente el que puedes ver en la nube, sino que el que tienes guardado que ya viste en algún momento. Y eso es ese estado es el que está guardado acá en el TF state. Entonces uno compara qué es lo que uno le dijo, qué es lo que ya hay, cuál es la diferencia, y eso es lo que va a ejecutar. Ahí terminó de hacer el plan. Me da muchos más detalles de los que yo les
pedí. Yo le dije, créame un bucket de S3 con un nombre específico y una característica específica para borrado recursivo. Y luego créame 3 carpetas y un par de tags. Eso es todo lo que le dije. Pero me dio muchos más detalles. Me dice, Terraform encontró cosas que tiene que crear. Con el más marca cosas que vamos a crear. Con un menos rojo marca cosas que vamos a destruir. Con un signo de tilde cursiva amarillo marca cosas que hay que modificar. Aquí todo lo estamos creando. Y fíjense en todos estos campos. Tenemos Acceleration Status, ARN, etc. Todo esto no sabemos qué valor va a tener. Esto lo vamos a saber después de aplicar los cambios. Este lo sabemos, porque este fue uno de los que yo le di explícitamente. El force destroy igual true. Los tags también lo sabe. Todos los tags también lo sabe. Esto no lo sabe. La mayoría de las cosas que están acá no las sabe, pero las tiene que crear igual, porque es parte del proceso de crear el bucket y crear los... y acá está la parte de crear los folders. También muchos de los mismos. Acá otro proceso de crear folder y el otro proceso de crear folder, el raw. Y aquí están los outputs. Todo esto lo vamos a saber después de que se aplique. El plan nos dice que hay que agregar 4 recursos, 4 cosas. El bucket y las 3 carpetas son 4 recursos. Hay 0 recursos que hay que cambiar y hay 0 recursos que hay que destruir. ¿Alguna duda con el plan? Y ahora para ejecutarlo usamos apply. Y aquí es donde me va a dar error porque no tengo permisos. Pero aquí lo único que hace es mostrarme de nuevo lo mismo, el mismo plan y decirme, esto es lo que vamos a usar. ¿Lo confirmas? ¿Sí o no? Y después de que uno lo lee y uno dice, sí, esto me hace sentido, uno le pone que sí y lo empieza a realizar. Se demora lo que tenga que demorarse, la creación de infraestructura no es inmediata. Pero ya uno lo triggerea y lo deja andar. Aquí le digo que sí y el error debería aparecer ahora. Aquí me dijo lo mismo que en el plan. Es exactamente lo mismo. Entonces una de las cosas, ahí está el error, porque no tengo permisos para crear un bucket. Este plan uno lo puede ocupar no solamente para verificar a mano visualmente lo que va a pasar, sino que también podemos usarlo como testeo, como test automático. Si es que hacemos un commit a un repositorio, al repositorio en donde tenemos nuestros archivos de Terraform, y ese commit cambia algo en este archivo, podemos triggerear que se aplique un Terraform plan. Y si es que algo cambió, si es que el plan es distinto de hacer nada, entonces de tener un merge, por ejemplo, no permitir que se mezclen los códigos aún, que no mandar a la rama main, ese tipo de restricciones las podemos hacer hasta que alguien lo apruebe y alguien apruebe una pull request. Y quizás si es que el plan no hace nada, podemos mergear directamente la pull request o muchas otras limitaciones que podamos querer hacer. Esa es la gracia del plan, nos dice qué es lo que va a pasar y con eso podemos reaccionar o crear triggers automáticos que reaccionen por nosotros. ¿Dudas con plan o apply? Creo que hay unos comentarios. Hay unos comentarios de Gink. ¿Ese Terraform plan chequeará la API de la nube? Sí, para entender qué es lo que hay y poder comunicarse tiene que chequear la API de la nube por debajo, pero lo que hace es usar el proveedor, el provider de Terraform. Y ahí no estoy seguro cómo funciona internamente, pero lo más probable es que el provider de Terraform internamente ocupa la API de la nube respectiva de alguna manera. Algo así como chequear qué es lo que va a hacer efectivamente. Sí. Lo digo porque hablaban al inicio de los posibles problemas de versiones entre Terraform y la nube. Sí, antes estábamos hablando de problemas con el estado. Hay un archivo llamado Terraform State, este de acá, que te dice cuál es el estado actual de la nube. Con esto yo puedo entender qué es lo que hay, qué es lo que no hay y con mi archivo main que me declara a qué tengo que llegar, veo cuál es la diferencia y mi plan va a ser que esa diferencia sea nula.
obtener, llegar a que el estado actual sea el estado actual más todo lo que yo necesito, a lo que quiero llegar. Hay cosas acá que no están en mi Terraform, cosas básicas como el ID de la nube, cosas que quizás ya estaban preexistentes. No porque no estén en mi main, yo las voy a borrar. Yo voy a trabajar solamente con lo que está en el main para agregar esas cosas y borrarlas si es que en algún momento las saco. Y antes estaban. Este Terraform State ahora lo estamos guardando de forma local. Pero podemos guardarlo en S3, por ejemplo. Podemos crear un bucket de S3 en un comienzo, a mano, o a través de un archivo de Terraform, pero no completo. Y luego de que está creado, una vez que ya está creado, lo seteamos para que guarde nuestro archivo Terraform TF State. Y así todo el equipo que esté trabajando en Terraform va a tener acceso al mismo estado. Y así, si es que alguien ejecuta un código en su computador y yo ejecuto el código en mi computador, no vamos a pisarnos, vamos a estar mirando el mismo estado siempre. Y el problema que mencionó Chris es que ese estado, si digamos que está en S3, dos personas lo podrían tratar de modificar al mismo tiempo, ejecutando un Terraform Apply al mismo tiempo. Para no tener esos problemas, uno puede bloquear el archivo. Eso significa que si alguien lo está modificando, nadie más lo pueda modificar hasta que esa modificación termine. Con esto nunca lo he hecho, pero tengo entendido que con DynamoDB uno puede hacer ese tipo de bloqueos. Uno puede poner el archivo en una base de datos y usar DynamoDB para bloquearlo. No sé si se puede hacer directamente en S3, puede ser. Como les digo, nunca lo he hecho. Si alguien lo ha hecho y tiene información sobre eso, sería interesante saberlo. Pero sí o sí hay que bloquearlo de alguna manera para evitar conflictos. ¿Algo que quieran complementar? ¿No? Ya, sigamos. Un segundo, chequeo. ¿Qué? ¿Cómo? Deja un segundo. Ah, ya, ok. Ya, sigamos. Ese fue el ejemplo de Apply básico. Ahora vamos a ver algunas otras cosas que se pueden hacer. En este archivo tenemos infraestructura de Google. Estamos usando el provider de Google. Estamos llamando la región también de las variables, el project ID de las variables. Todo esto es bastante similar. Estamos definiendo recursos. Ahora definimos un storage bucket. El nombre cambia, pero es análogo a S3. Lo estamos definiendo de forma análoga. Y aquí estamos definiendo un número aleatorio. Para esto necesitamos el provider random. Acá arriba, aquí, provider, tenemos dos providers. Wait, ¿no? ¿Dónde está el random? O quizá lo borré. O en otro ejemplo. Sí, era en otro ejemplo. O quizá lo borré. No estoy seguro. Quizás viene por defecto. Pero aquí uno puede usar números pseudo aleatorios. Aquí lo que estoy haciendo es definir un ID random para después usar como sufijo de un bucket. Este es un nombre que yo puedo usar dentro de Terraform con el que referencio, pero no tiene por qué llamarse así. Este suffix bucket lo voy a ocupar acá para asegurarme de tener un nombre único, o casi asegurarme con probabilidad 1. Me aseguro de tener un bucket con nombre único para que se pueda crear y no falle porque el bucket ya existe con ese nombre. En este otro ejemplo, estamos creando una base de datos de Firestore. Es lo que vimos la semana pasada con Chris. Aquí lo podemos crear directamente usando Terraform. Y esto es algo nuevo que vemos en este ejemplo. Depends on. Aquí le estamos diciendo que antes de crear la base de datos de Firestore, antes de crear el documento, un documento en Firestore, tenemos que haber creado la base de datos de Firestore. Entonces, a este recurso de Google Firestore Document, le decimos que dependa de otro para que en el de ejecución en el DAG, que se va a estar ejecutando por debajo. DAG, recuerden que es Directed Acyclic Graph, que es la lógica con la que se van ejecutando las acciones. Estamos forzando a que este recurso se defina antes. Y así nos aseguramos de que los que lo necesitaban no fallen. Porque si no le ponemos eso,
vamos a tratar de hacerlo en paralelo lo más que podamos para agilizar todo el proceso. El de BigQuery. En este otro documento vemos cómo definir un dataset de BigQuery. Primero definimos el dataset con algunas variables, no todas. Las otras las vamos a definir cuando ya se haya creado. Luego de haber definido el dataset, definimos tablas. La tabla que tiene logs de nuestras predicciones. Luego la tabla que tiene métricas de nuestros modelos. Y nada más, tenemos esas dos tablas y nuestro dataset que contiene esas dos tablas. Para cada una de esas tablas, aquí le estamos definiendo el esquema con formato JSON. Con este comando JSON code le decimos cuál es el nombre de mi variable. Prediction ID es una variable, timestamp es otra variable, model version es otra variable de mi tabla, etc. ¿Qué tipo de dato es cada una de estas variables? ¿Es requerido o no? ¿Es obligatorio o no? Si es que es nulo, pasa algo. Y una descripción de la variable. Con eso definimos totalmente nuestra tabla o la estructura. Y creamos las tablas vacías para después comenzar a poblarlas. ¿Alguna duda hasta aquí? Ginkgo dice: no caché el tema de la ejecución. ¿Cada creación puede correr en paralelo? Ah, sí, porque no, tú creas recursos. Imagínate que tienes una de las cosas que tienes que hacer es crear 10 máquinas distintas. 10 máquinas virtuales en S2. Cada una de estas máquinas virtuales es independiente una de la otra. Así que puedes crear una primero, después otra. No importa. Y podrías tratar de hacerlo en paralelo. Pero el orden no importa. Pero si es que estás pidiendo crear un recurso de una máquina virtual y además un recurso de una web, ahí sí necesitas un orden, porque a la máquina virtual le tienes que decir en qué VPC vive, y si quieres que viva en la que estás creando, tienes que primero crear la VPC y después crear la máquina virtual en donde vas a trabajar. Y para eso sirve el depends on, para forzar ese orden. ¿Alguna otra duda? Ya, sigamos. Si hay más dudas, pónganlas en el chat. Este main tiene una creación de Vertex AI. Y aquí estamos dándole una ruta a la que vamos a poder acceder para acceder a un servicio. Tenemos un modelo que queremos productivizar. Queremos que este modelo se pueda acceder a través de una URL y preguntarle cosas a ese modelo. Quizás mandarle una línea, una fila de datos, y que ese modelo me diga cuál es la predicción de esa fila de datos para un cliente. Aquí creamos una ruta para conectar ese servicio, para mandar solicitudes. Luego decimos dónde va a estar nuestro modelo. Aquí estamos diciendo cuál es la ruta del artefacto del modelo que podemos tener guardado en S3 o en buckets, en storage, en algún Google Storage Bucket. Este es un modelo que nosotros podríamos haber entrenado y guardado en formato lib o cualquier otro, o Mojo, cualquiera. Lo guardamos en S3 o en un Object Storage. Aquí lo estamos recuperando. ¿Qué imagen de Docker vamos a usar para ejecutar este código? Aquí se la estamos dando. ¿Y qué versión del modelo estamos usando? Etcétera. Definimos muchos elementos. Aquí podemos definir un pipeline de entrenamiento, y al final lo que va a permitir esto es que nos podamos conectar a esa URL, más que no conectar por un HTTPS, sino que mandar algo a esa URL como una solicitud post, y mandamos una fila de datos y eso nos va a devolver la predicción. Todo eso lo podemos setear con Terraform de forma estandarizada. Y este creo que es más de lo mismo. Ya, esta cosa es nueva. Aquí estamos definiendo variables de ambiente. Dentro de nuestro recurso estamos usando una variable de ambiente model path, que tiene un valor, toda esa ruta a nuestro modelo, a donde está guardado nuestro modelo de fuga. Otra variable de ambiente es el dataset de BigQuery.
que tiene como valor el ID del dataset que creamos de BigQuery en el ejercicio 5, en el ejemplo 5. Y así uno podría definir más variables de ambiente que después vamos a poder usar dentro del resto del script de Terraform. Se definen con end. Le das el nombre y el valor. ¿Dudas con eso? No. Ya, genial. Voy a mostrarles el otro proyecto que tengo. Es el del tutorial que les recomendé. Tiene demasiado iconos. ¿En dónde? ¿Iconos dónde? Barra de... Ah, sí, es que hay varios programas que ocupo y tengo una pantalla extra larga, entonces puedo poner muchos iconos. Bueno. Y de hecho tengo otra pantalla al lado en donde podría poner más iconos. Con estos basta. Este es el repositorio del tutorial que les recomendé. DevOps Directive. Este de acá. Vamos a ver algunos de los scripts que tiene. Me interesa particularmente el de organización por ambientes. Tenemos dos formas de dividir el trabajo de ambientes. Uno con Workspace y otro con archivos. ¿A qué nos referimos con trabajo por ambientes? Cuando trabajamos en un proyecto serio que debería servirle de algo a la empresa, eventualmente lo tenemos que poner en producción. Pero antes de ponerlo en producción, lo estamos desarrollando. Y lo que tengamos en desarrollo no necesariamente va a ser lo mismo que tengamos en producción. Uno podría necesitar conectarse a una base de datos con una ruta específica, a un dataset específico que tiene datos anonimizados para desarrollo. Pero en producción uno necesita los datos desanonimizados. Entonces te conectas a otra base de datos. No es lo mismo, no es solamente decir voy a ejecutar el mismo código, exactamente el mismo código, con la misma infraestructura, todo lo mismo, en un lado y en otro. Hay cosas que cambian. Pero uno podría hacer que eso cambie de forma consistente. Uno podría llamarle a una tabla algún nombre --dev. Y a la otra tabla algún nombre --prod. Entonces el nombre base es el mismo y lo puedes poner en tu código libremente. Y el otro lo ocupas con un sufijo. Puede ser prod, dev, stage, etc. Y ese sufijo lo puedes aplicar de forma global a muchos elementos. Eso te va a permitir definir variables de ambiente por distintos ambientes y llamarlas de forma distinta. O quizás quieres llamarlas todas igual, pero darle un valor distinto a esas variables de ambiente. Eso lo podemos hacer con estas dos estructuras. Vamos primero a revisar la estructura de archivos. Tenemos tres ambientes. Uno global, que es lo que tenemos en común. Podemos usarlo para desarrollo, producción, staging. Tenemos uno de producción y uno de staging. El de desarrollo no está acá, pero podríamos tenerlo. Estos dos main son muy similares, pero tienen algunas diferencias pequeñas. Aquí estoy cambiando entre uno y otro. Uno dice producción y otro dice staging. Y es lo único que cambian. Esto no es lo ideal en mi opinión, porque duplica mucho el código. Y si haces un cambio en un archivo, tienes que recordar hacer un cambio en el otro archivo. Pero algo que podrías hacer es tomar esto y usar una de tus variables, de las que usamos en tf_vars. Sí. Y llamar y tener varios archivos de ese estilo. A ver, no sé si está acá. No está acá. Así que lo voy a... Sí. Aquí voy a agregar un archivo llamado proto_tf_vars. Y aquí voy a agregar otro archivo llamado .tf_vars. De esta manera puedo tener el mismo archivo en ambos, pero con variables distintas, que vienen de archivos distintos. Y llamo al archivo que necesito según si estoy ejecutando producción o desarrollo o stage. Y así lo puedo generalizar lo más posible mi código, pero soy capaz de cambiar los elementos distintos entre todos mis ambientes. Principalmente serían nombres, parámetros. Sí, parámetros como sufijos. El ambiente en el que estamos, ese es un parámetro que en general es súper útil tener en este contexto. Y otros que podría haber. Por ejemplo, la VPN puede ser distinta. La
y quizás necesitamos decirle en qué rango de IPs estamos trabajando o una IP específica. Eso va a ser distinto en producción y en desarrollo. Esa es otra variable que podríamos poner. Y así podemos pensar en muchas que van a cambiar, pero la estructura general debería mantenerse. Simplemente hay detallitos que deberían cambiar. Y eso lo podemos manejar con un llamando a un archivo de variables distinto. Ejecutamos el mismo main, pero le imputamos un archivo de variables distinto. Y eso lo podemos hacer con Terraform o plan primero. Plan. Y luego no recuerdo cómo era la sintaxis, pero era algo así como from file. Creo que era con doble. Probablemente la sintaxis está mal, pero la idea es que uno referencia al archivo y uno le da la ruta. Por ejemplo, el stage. Quiero hacerlo con stage.tfvar. Y así uno se asegura de ejecutar el script de Terraform en el ambiente que uno quiere con las variables correspondientes a ese ambiente. ¿Alguna duda al respecto? No, buen truco. ¿Ese es como un truco o es como las buenas prácticas? Según yo, es una buena práctica bien estándar. Y hay varias formas de trabajar con varios ambientes. Una es tener varias carpetas y subcarpetas distintas. Otro es tener space, que no lo voy a hablar hoy porque ya no tenemos que ir cerrando. Uno puede tomar muchos enfoques. Este es uno que a mí me hace sentido. Probablemente en algunos casos va a tener más sentido que en otros porque la mayoría de estas cosas van a depender de cómo uno tiene la infraestructura o cómo uno trabaja como equipo. Entonces no siempre un camino va a ser el mejor, sí o sí. ¿Algo más que agregar? ¿Alguna duda? Mati, Chris, antes de cerrar. No, está bueno, yo creo que era como código, es bueno tenerlo para lanzar la arquitectura. Queda todo ordenado, claro, reproducible. Algo que no dije que quizás vamos a ver en el futuro, en otra sesión, pero ya más adelante, es cómo usar Terraform y mezclarlo con GitHub Actions, que fue de lo que hablé hace como un mes aprox. Y eso te permite aplicar estas modificaciones de infraestructura cada vez que haces un commit. Y eso puedes tener un repositorio para controlar solo tu infraestructura y otro repositorio para controlar tu aplicación, tu modelo. Son dos repositorios distintos. Eso es útil también. ¿Staging es lo mismo que un environment de desarrollo? No, no es lo mismo. El ambiente de desarrollo es donde tú, como data scientist o lo que sea, estás activamente probando cosas, desarrollando y cuando ya lo que tienes es algo estable y que lo quieres probar, ahí lo mandas al ambiente de staging para probarlo, en donde lo conectas con los elementos que están en producción, pero no es el ambiente productivo directamente, porque si lo pruebas directamente en el ambiente productivo y algo falla, podrías romper algo ahí, y si rompes algo en producción, eso es grave. Así que primero lo pruebas en stage y después de que funciona, ahí lo mandas a producción, ahí lo promueves a producción. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya. Chris, tú ya dijiste qué opinaste del capítulo. Mati, ¿qué opinas tú? Mientras tanto busco raid. Estás muteado, parece. ¿Sí? Mati. Está muteado. Weón, he Ese. estado con razón, dije, qué raro que no me pescan. No. O sea, me preguntaste cómo estuvo, yo respondí y dije, bueno, Chris, justo como que entraste justo después de mi mini respuesta. Dije, bueno. Oh, qué triste. Repite, porfa, Mati. La voy a repetir todo porque, puta, en un momento te había dicho, hoy parece que me estaba enchufando, porque como me perdí una parte, dije, oh, justo me estoy enchufando cuando creo que aplicaste las cosas, ¿cachai? Como... Ok, ¿con el Terraform Apply? ¿A eso te refieres? Sí, que Ok. hiciste la cuestión finalmente, creo, ¿cierto? O sea, que falló por lo que les decía que no tengo los privilegios en esa cuenta para hacer los cambios, pero... No, pero más allá que falló es como que intentaste aplicar lo que supongo Sí. definiste en el main, en lo que está en el estado, con las variables, etcétera, ¿cachai? Sí. Con lo que había entendido más o menos en todos los capítulos. Sí. Eso, y dije, bueno, nadie me pescó. Y después había dicho como que me había estado tratando de enchufar y que me había gustado, que había aprendido, ¿cachai? Yo no conozco esto nada, o sea... Todo lo que me presentaste hoy día, Robo, yo no lo sabía, así de plano. Si tú me decís Terraform, yo no sabía lo que estaban hablando.
me pareció interesante como esa parte. Obviamente, yo igual últimamente estoy con una parada de mi data scientist un poco extraña porque como que quiero aprender un poco de todo lo que no aprendo, como un poco lo que hacen los Ok. MLOps, pero más en detalle, ¿cachai? Como que ya siento que con la llegada de la IA voy a tener que saberlo un poquito mejor, así que todas estas cuestiones me ayudan mucho. Bueno, Y así que gracias Robo por el capítulo, porque al menos ahora puedo como entender a qué se refieren cuando me dicen infrastructure as a service. Anda como, ya. Infrastructure as Code. Perdón, Puta, Todo Mati. servicio. dije otra, pero no la voy a hacer as a service ya y como que estaba mi cabeza pensando. Sí, sí. La semana pasada fue el backend as a service. Que Ya igual digo, vaya. está, pero igual existe eso, pero es otra cosa. Seguro, pero eso no es como ofrecerte cloud nomás. Es lo que Eso, sí, dije. Infrastructure as a Service es ofrecerte infraestructura. Lo que hace Oracle, por ejemplo, pone a Sí, disposición infraestructura y tú le pagas. pero absolutamente nada que ver, pues, por eso igual chistoso. Me estaba Sí. pensando, todo esto estaba pensando bien, solo que dije cualquier cosa. Entonces por eso te decía, como que igual estos capítulos me gustan mucho. Así que espero que la gente también, que no cacha tanto como yo, de esto le haya servido harto igual. Y bueno, tenía un comentario de Tavo Cera, dice que pregunta si staging es lo mismo. Ese que lo un respondí. Sí, sí. Ah, lo respondiste, Sí. no lo había cachado. Ya. Pero Recuerden bien. que si les gusta este contenido le pueden dar like y subscribe al video de YouTube. Y si quieren comunicarse con nosotros durante la semana, poner alguna duda, sugerencia o simplemente poner un meme, pueden hacerlo en nuestro canal de Discord. Todos los videos de YouTube tienen el link al Discord. Y también ahí lo tienen en el chat de Twitch. Muchas gracias por todo, por la atención y nos vemos la próxima semana. Estén bien. Gracias por los subscribe, por todo.